se encuentren bendecidas, que se encuentren mejor que nunca y bienvenida una vez más a este canal donde siento que cada vez como que las conozco más, ustedes me conocen más y por eso te invito también a que te suscribas a mis redes sociales, que me sigas, que me compartas, porque si tú miras mis videos, te lo agradezco infinitamente y me ayudas un montón, pero me ayudarías más si me das like. Y sería como una porción extra si me compartes o si me dejas un comentario o si compartes este canal a alguna amiga y que se suscriba y me ayudarías a crecer esta comunidad que, créanme chicas, que no es tan fácil venir y sentarse atrás de una cámara y contarle tu vida y que tu vida la vean personas que tal vez tú no conoces, pero lo hago con mucho amor porque así fue donde empezó también mi sanidad para mí. Por medio de YouTube yo encontré personas sumamente extraordinarias y por medio de mis redes sociales he conocido personas sumamente fantásticas. Así es que también si tú sabes utilizar tus redes sociales, es una herramienta muy poderosa para que tú te conviertas en una mejor persona, pero es depende de cómo tú lo utilices. Y bueno, como ya vieron en el tema del día de ahora, vamos a hablar sobre el duelo. Saben, yo no hace mucho hablaba con una chica y yo le decía a esta chica, realmente, si tú miras a tu alrededor, ¿quién puedes, quién crees tú que te comprenda? Y eso es una pregunta que tú te tienes que hacer. Y es una pregunta que yo cuando la escuché por primera vez, fue como cortocircuito para mí, porque yo creía que todo el mundo me iba a comprender, porque yo me hacía la sufrida, yo me hacía la pobrecita y yo pensaba que por eso la gente me iba a comprender cuando no es así. La gente puede escucharte, puede mirar tu vida, pero si esa persona no ha pasado algo igual que tú, o sea, no vas a recibir comprensión, porque no sabe el dolor, no sabe el proceso. Es cierto que tu vida, mi vida, tus duelos, mi duelo son totalmente diferentes, pero cuando ya viviste algo parecido y un duelo parecido, hay una comprensión que te sale del alma, que te sale del corazón, que sin que esa persona te lo pida, tú sabes, es como, bueno, a mí me pasa, es como que se me hace un nudo en la garganta y como que yo digo, yo sé ese duelo, yo sé ese dolor, yo puedo, como dice, llora en mi hombro porque yo lloro contigo, porque realmente te comprendo. Entonces yo le decía a esta chica, realmente mira a tu alrededor y dime quién crees que te comprenda. Y ella me dice, nadie. Y yo le dije, sí, exactamente. Porque nadie ha vivido el duelo que tú has vivido. Nadie ha pasado lo que tú has pasado. Miren, y del duelo que yo les vengo a hablar, es el primer duelo que pasó en mi vida, que fue cuando yo perdí a mi padre. Cuando tú tienes a tus papás, pienso como que te da igual, ¿no? O sea, pienso como que uno piensa que son eternos, uno piensa que siempre van a estar ahí, uno piensa que hay momentos en que te fastidian tus padres, al menos yo lo sentí y yo lo pasé y muchos me dicen, ay, Carla, no, la verdad, a mí cuando tus papás te llaman la atención, cuando tus papás te dan un consejo, cuando tus papás quieren protegerte del mundo porque ellos ya lo pasaron, a ti te entra un pequeño fastidio, pero ese fastidio viene porque tú no lo has vivido y tú lo quieres.
vivir. Yo con mi papá, yo amé, adoré y creo que aún lo quiero. Y sí, hablar de mi papá me duele, me duele mucho, porque yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si mi papá tal vez no nos hubiera dejado? ¿No? La historia de mi madre es otra porque mi mamá para mí fue una mujer ejemplar y con muchos valores, a pesar de que ella venía de una familia muy, muy humilde. Y no me da pena decirlo y con orgullo lo digo. Pero el tema de mi padre es como dicen que las niñas son más apegadas al papá. Y yo pienso que sí. Yo mi papá lo veía como wow, como, no sé. Mi papá era trailero y yo presumía por todo el mundo que yo tenía un papá trailero. Que mi papá manejaba un tráiler, que mi papá podía hacer esto, que mi papá podía hacer el otro, que mi papá, o sea, para mí mi papá fue como alguien muy importante para mí. Y por eso cuando él fallaba, por eso cuando yo ya tuve uso de razón, que vi que mi papá, pues me di cuenta que mi papá engañaba mucho a mi mamá, que mi papá pues le hacía el honor, ¿no? Al de el trailero en cada pueblo es Don Juan y en cada pueblo tiene un amor. Mi padre se lo hizo al honor, al 100%. Y eso a mí me dolió mucho. Por eso es de que yo te vengo a hablar que el duelo que cómo tú tienes que superar el duelo es diferente con cada persona. Porque yo había momentos que yo ponía a mi papá aquí y me enojaba que hablaran mal de él, me enojaba que lo vieran mal, porque para mí mi papi era mi papá, fuera buen padre, fuera buen hombre, fuera buen esposo, fuera lo que fuera, era buen padre. Yo hubo viajes que yo me fui sola con mi papá de viaje, conocí lugares hermosos por medio de mi padre. Y siento que hasta cierto tiempo puedo decir, tuve tal vez una niñez no tan fea ni tampoco tan peor, pero hubo momentos muy felices en mi familia y cuando estábamos todos juntos. La última etapa que yo viví con mi papá fue un poco dolorosa. Fue una etapa donde empezó una revolución en la casa. Antes sí, mi papá tenía sus aventuras, mi mamá lo cachaba, las dejaba y se iba a otro pueblo y empezaba otra aventura. Mi mamá lo cachaba, la dejaba y así fue la vida de mi madre. Pero la última etapa, la última amante, la última mujer, fue muy diferente. Porque mi papá se empeñó tanto con esta mujer. No le importó y les voy a contar esto para que entiendan lo que a mí me costó superarlo. No le importó que mi madre tuviera cáncer. No le importó que mi madre iba a pasar un proceso fuerte y nos dejó, se fue. Un día se fue de viaje, el señor jamás regresó, no volvimos a saber nada de él. Si no recuerdo mal, y tal vez no voy a decir las cosas exactas porque ya pasó un tiempo,
pero si no recuerdo mal, creo que fueron entre 3 a 4 meses que no supimos absolutamente nada de él. Ni una llamada, ni un mensaje. El tráiler lo dejó botado, la carga nunca llegó. O sea, no supimos absolutamente nada de él. O sea, vivíamos en incógnita, que había sido de mi papá. Pero en ese proceso que había sido de mi papá, estaba el proceso de mi mamá, ¿no? O sea, era como que, ¿dónde está mi papá? Pero de ese lado estaba la enfermedad de mi mamá. Y yo andaba en mi mundo loco. Pero me dolía la ausencia de mi papá. Pero antes de que mi papá se fuera, recuerdo que fue la única vez que mi mamá habló con mi hermano el mayor y yo, y nos dijo, ¿saben qué? Yo encontré a tu papá con esto, con esta mujer, él dice que él no la quiere dejar. Hablen, éramos los dos hijos mayores. Mis hermanos, los otros eran pequeños. Hablen con su padre, ¿no? Yo creo que mi mamá se sentía ya como, hey, he sido tu mujer por tanto tiempo y me estás dejando, y quería que tal vez mi papá reaccionara, y tal vez ella se quería sentir apoyada por el proceso de su pareja. Y si van captando todo esto, fueron muchos puntos de mi vida que colapsó, y por eso tú tienes que estar como bien alerta a qué es lo que pasa a tu alrededor, porque todo te afecta. Entonces, pues sí, mi papá se fue y yo bien recuerdo, yo siempre creo que de todos mis hermanos yo he sido, bueno, de los 4 que somos los hijos de mamá y papá, yo he sido como la más atrabancada, como la más de carácter, como la más opuesta, decía mi papá. Tú eres opuesta, eres igualita, no sé quién me decía. Y sí, mis hermanos son como más calmados, son como más, y yo soy como, se me sube, no sé qué apellido a la cabeza, no sé qué se me sube en el cuerpo, y yo algo que tengo es que no puedo controlar lo que yo quiero decir, lo que yo siento, y exploto y me vale un pepino reverendo, pepino partido a la mitad. Si alguien ofendí, me vale gorro. Hoy me controlo. Hoy las personas que me conocen hoy por hoy, que den gracias a Dios, al universo mágico y a los ángeles, que ya soy un poquito más controladora de mis emociones, pero antes no. Y recuerdo que mi papá pues dijo eso. Yo le agarré toda su ropa a mi papá. Bien recuerdo que mi mamá le iba a lavar la ropa para que el señor todavía se llevara ropa limpia. Y yo recuerdo que le dije, mamá, no le vas a lavar nada. Agarré la ropa mojada, se la exprimí, se la metí en una bolsa, se la subí al tráiler, le agarré toda su ropa y se la metí en una maleta sucia, ya ni recuerdo en sí, pero le dije, vete. Y dijo, ¿cómo? Vete a pagar una lavandería, vete, que te la lave esa vieja. Mi mamá no es tu criada, mi mamá no es esto, y yo lo corrí. Mis hermanos, yo recuerdo que, Lupe, no le hagas eso a mi papá. Y mi hermano el mayor, enojado conmigo. Esos son como que los vagos recuerdos que yo tengo de la última vez que yo vi a mi papá con vida. Esa pelea fuerte. Mi papá, bien recuerdo sus últimas palabras, y sí me duelen, porque me duelen. Y sorry si se me quiebra la voz. Y mi papá me dijo, ojalá no te arrepientas de cómo me estás tratando ahorita. Y vas a ver, hija de tu no sé qué, yo voy a regresar por las patas por delante. Y cuando tú me veas en un ataúd,
te vas a acordar de este día. Esas fueron las últimas palabras que me dio mi padre y yo le dije, vete, no me importa lo que te pase, lárgate. Porque era tanta mi rabia de cómo yo veía su actitud hacia mi madre y de que estaba poniendo una tipa antes que a mi mamá. Tal vez si mi mamá hubiera estado bien, tal vez si mi mamá hubiera estado fuerte, tal vez si mi mamá no hubiera pasado ese proceso, tal vez no me hubiera dado tanto coraje, porque mi mamá estaba sana, iba a poder salir adelante, ya estábamos grandes. Pero mi mamá no estaba bien. Bien recuerdo que mi papá encendió el tráiler y de hecho donde vivíamos estaba así como para dar una U y sentimos que casi voltea el tráiler. O sea, imagínense de lo rápido que iba. Y nunca, yo todavía me quedé parada en la puerta y parece que tengo esas imágenes en mi cabeza. Nunca había visto a mi papá manejar así un tráiler. O sea, imagínense. Bueno, mi hermano el mayor se quedó enojado conmigo y me dijo, y si mi papá, y te pasas, y que esto, y que lo otro, y mis hermanos, los pequeños, igual llorando, y yo, me vale, o sea, siempre he sido como muy, he aparentado a veces, muchas veces ser fuerte, pero por dentro también me estaba doliendo. Después de esa pelea pasaron 4 meses, no volvimos a saber nada de mi padre, no volvimos a saber nada de él. Pasó, bueno, entre la desesperación. Para esto se acuerdan que antes, los pequeños celulares que salieron eran de chip. En esa pelea mi papá deshizo su teléfono, pero como yo siempre he sido como que tú vas un paso, yo voy 2 pasos adelante de ti. O sea, tú dices algo y yo ya estoy captando lo que tú dijiste, por qué lo dijiste, y yo guardé el chip, ¿no? Yo guardé el chip. Y bien que recuerdo, no recuerdo si pedí un teléfono prestado o cómo fue la situación. El chiste es que yo ese chip se lo meto a otro teléfono y encontré un montón de mensajes y todo, y el número de esta tipa ya no existía, ya nada. Pero había un contacto que decía vecina. En mi cabeza loca, vecina. ¿Vecina de dónde? Vecina, esta área no es, pero es la misma área de donde vive esta señora, es la misma área donde mi papá. Ok, yo llamé a ese número. Yo dije, me vale. Y mi mamá, no, que no sé qué. Yo dije, me vale. Yo llamé a ese número. Y que le digo, oiga, disculpe, mire, no sé, me encontré este chip, pero y tengo un contacto que dice vecina. ¿Usted en dónde es que vive? O sea, yo soy muy hábil para muchas cosas. Y la señora bien amable, no, yo vivo en talado, y fue como más o menos donde mi papá nos dijo que vivía esta persona y donde yo vi los mensajes y la área y todo coincidía. Bueno, pues al final de cuentas yo pues empecé a textear con la señora y la señora pues muy amable y todo. Y yo le dije, mire, la verdad estoy pasando esta situación así, le conté un poquito de mi papá, de que yo había encontrado el chip y X. Y me dice, oh, no, pero no sé, bueno, sí tengo una vecina, y una vecina que sí, su esposo está en Estados Unidos y está apenas llegando con un hombre, pero esa mujer se mete con uno y con otro. Y dije, esa es. Fue como un instinto, yo dije, esa es la mujer con la que mi papá está. Bueno, para no hacerles el cuento largo, yo le pedí su dirección y le dije, ¿me puede recibir en su casa? Sí. Yo le dije a mamá, ¿vas conmigo o no vas conmigo? Pero yo voy a ir a buscar a mi papá.
Y me dice, mamá, no, hija, yo voy contigo. Pues nos fuimos a buscar a mi papá, mi mamá y yo sin dinero. Y me dijo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pedimos ray. Pedimos raite. De verdad es que yo he sido muy atrabancada y nada me da miedo. Y yo creo que por eso llegué tan lejos de mi hogar, porque nada me da miedo. Y bueno, fue toda una aventura ese viaje con mi mamá. Y mi mamá iba nerviosa. Yo le dije, no, no tengas nervios, yo voy contigo, ¿no? Y mi mamá, de cierta forma, yo siento como que ella sentía, bueno, va mi hija conmigo, que no va a permitir que me haga nada ni que me diga nada. Pues llegamos a la casa de esta señora y efectivamente yo llevé una foto de mi papá, se la enseñé a los vecinos, se la enseñé a la señora y me dijo, sí, es el señor que vive allá tal y tal. Y yo iba a ir a romperle la cara a esa señora, así se los digo literalmente, hacerles un desastre. Pero mi mamá era una mujer calmada, pasiva, no sé cómo era mi mamá. Mi mamá, no, hija, no hagas eso, la señora también, no, porque me puede meter. Bueno, me tranquilizaron. Ya no fui a hacer el desastre. Pero al siguiente día me dice, miren, ellos siempre van a dejar a su nieto o hijo, no sé qué tenía esta señora, a la escuela, van juntos porque yo llevo a mi nieta. Yo siempre los veo todas las mañanas ahí. Ahí tú lo puedes ver mañana. Ok, la señora nos dio posada, yo fui a la escuela el siguiente día. Efectivamente, vimos a mi papá, pero no nos pudimos acercar a él. Como que él nos vio y se fue rápido, o lo presintió, yo no sé qué pasó. Pero bueno, el chiste como que no, como que todo fluyó para que yo no viera a mi papá cerca con esa mujer. Hoy entiendo que tal vez Dios me estaba protegiendo de algo, porque tal vez si mi papá me hubiera hecho un rechazo y hubiera preferido a ella, tal vez hubiera sido más difícil para mí, me hubiera herido más y hubiera quedado una marca muy, muy fea en mi corazón. El chiste que no pude hablar con él, nos regresamos como todas achicopaladas, como todas tristes, como diciendo, wow, o sea, mi papá está viviendo como si nada pasara y nosotros pasando hambre, mi mamá con esto. Y bueno, fue una cápsula de emociones. Como a la semana, para esto yo tengo un amigo en México que me dice, hey, flaca, me lo encuentro, ¿no? Yo estaba parada tomando la combi, creo, no sé. Hey, flaca, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Que te soñé? Tal y tal. Y le digo, no, pues sí, estoy pasando esto. Él es como tipo, lee las cartas, se dedica a todo este mundo de esto, y me dice, ¿sabes qué? Llega a la casa al rato. Y yo le digo, ¿en serio? Sí, llega a la casa. Y le digo, pero es que no, tú llega a la casa, flaca, no hay ningún problema. O sea, hay amistades que no sé, son amistades. Pues yo voy a la casa de este amigo y me dice, ¿sabes qué? Tu papá, sí, tu papá no tarda en regresar. Me dijo, pero si ustedes no hacen algo, tu papá se va a ir y jamás lo van a volver a hacer. Lo van a volver a ver. Pues hecho y dicho, mi papá, como la semana que fuimos para allá, mi papá regresó. Pero regresó golpeado, regresó con la cabeza quebrada, regresó con el ojo morado, regresó con la rodilla. O sea, regresó golpeado. Para esto se desata una cadena muy fea. Las hijas de la señora le hablaron a mi mamá, le dijeron, yo me peleaba con las hijas de la señora por teléfono. Bueno, el chiste que las hijas de la señora le avisaron al esposo que mi papá estaba dentro, y el esposo mandaba dinero de aquí hacia México, y mi papá pues por eso se estaba dando la gran vida y no le importaba lo que estábamos pasando. Este señor llega y encuentra a mi papá en su casa con su esposa, pues lo golpea, pero mi padre puede
escapar, lavarse las manos. Pero ahí no se acabó el cuento. Cuando eso pasa, yo dije, Señor, gracias, mi papá ya regresó a la casa, ya no va a volver con esa tipa. Como algo de mi corazón como que se alegró porque mi papá estaba en casa. Y mi mamá, aún mi mamá estaba dispuesta a perdonarlo. Y pensábamos que ya te iba como que volver a regresar a la normalidad, tal vez no igual. Pero había algo de paz porque papis, los dos, estaban en casa. Cuando mi papá empieza otra vez, no es que Luz, se llama Luz, se llamaba, no sé qué es de la existencia de esta señora. Queremos estar juntos, que yo la quiero, que yo esto. O sea, mi papá parecía bobo. Y yo, padre, pero... Pues mi papá se fue. Un día igual, se fue, no volvimos a saber de él. Y ahí viene cuando yo les conté en el video pasado que un día llega mi hermana y dice, pues el cuerpo de su padre ya en la tarde. Supuestamente fue un accidente en el que él murió. Y él alcanzó a dar los datos de la casa o lo sacaron de su credencial. No estoy bien segura cómo fue que pasó eso. Pero lo que sí, y como fue el reporte de la muerte de mi papá, fue en un accidente. La autopsia, los papeles nos dijeron que fue por causa de traumatismo, o sea que por causa de los golpes su cuerpo colapsó. Para serles sincera, en mí siempre ha habido algo. Y yo siempre he sentido que no fue un accidente la muerte de mi papá. Yo siempre he sentido en mi corazón, siempre me lo ha dicho, que mi papá no murió de un accidente. Porque también lo investigué, yo no me quedé con los brazos cruzados. Mi tío, quien fue quien recogió el cuerpo, todas sus pertenencias y muchas cosas, no nos dijo muchas cosas, pero yo investigué. Y no sé si yo ya se lo había dicho a mi familia o no, pero yo fui hasta la ambulancia, yo fui hasta donde llegó mi papá, yo fui hasta donde recogieron el cuerpo, yo recorrí todo eso. Muchas cosas no coinciden. Entonces, si ustedes miran esa historia, para mí fue como siempre hubo como una incógnita, ¿no? Ya hoy en día yo ya no me lo pregunto tanto, pero sí hubo muchas cosas que en mí quedaron como inciertas. Yo aún busqué a esta señora y ya no la encontré. Dios sabe por qué ya no la encontré. Murió mi papá y se desapareció esta familia. Y tú dirías, Carla, sí, pero me vienes a hablar de cómo superar un duelo, sí. Pero les estoy contando esta historia para que ustedes se den una idea de por qué muchas veces no pueden superar los duelos. Cada duelo es distinto. A mí me dolió perder a mi papá, pero también me dolía todo lo que él había hecho. Y por mucho tiempo yo le eché la culpa a él de todo lo que a mí me tocó vivir después de su muerte de él. Muchos años yo viví, aunque me había dolido su muerte, muchos años yo viví con coraje hacia él. Y yo recordaba, y yo decía, padre, iba a su tumba y yo le reclamaba. Iba a verlo todavía antes de venirme. Yo fui a verlo y yo le reclamé. Y yo le dije, por tu culpa tengo que dejar a mis hijas. O sea, me costó superar la muerte de mi papá. Me costó como ustedes no tienen una idea. Dentro de mí había tristeza,
había enojo, había culpa, había rabia, había muchas cosas. Había rabia con esta familia. Yo muchas veces pedí que me pusieran a esa mujer enfrente. Muchas veces pedí conocer a ese hombre y no lo conocí. Hasta el día de hoy no lo conozco. Muchas veces quise volver a tener una oportunidad de hablar con mi papá. Hasta hace unos años que yo empecé a sanar muchas cosas de mí. Mi mentora, la que me ha ayudado en mucho proceso, en ese tiempo yo no recibía cursos de ella. Hoy en la actualidad yo ya puedo pagarme algunos cursos que ella saca. Pero recuerdo que hace como 2 años que yo empecé con esto. Imagínense, mi papá lleva 13 años que falleció y yo apenas hace 2 años pude sanar esa etapa. O sea, ¿cuántos años a veces nos tarda en perdonar? En superar ese duelo, en superar esas emociones. No las puedes superar de la noche a la mañana hasta que tú no le das el clavo, dijeran por ahí. Entonces, ella nos deja un ejercicio y dice, ¿saben qué? Este ejercicio es para que tú superes un duelo. Y yo fui así como no. O sea, era parte de que yo no podía. Hubo mucho tiempo que no me gustaba que me hablaran de funerales, no me gustaba, o sea, fueron muchas cosas que entran en ti. Y yo hice un ejercicio, una meditación, sacando realmente como que mi papá estaba enfrente, decirle todo el dolor que dejó dentro de mí y a la vez decirle te perdono. Porque también fuiste ser humano. Y hoy entiendo que no somos perfectos. Pero cuando yo hice esta meditación, lo dejé ir, yo se los juro que fue como que algo salió de mí. O sea, fue como que realmente me liberé. Y entró en mí como una comprensión hacia él. Y decir, ahí fue también cuando yo dije, yo voy a ser mejor madre para mis hijas. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer y no me importa si le gusta o no le gusta a la gente. Me vale un pepino. Pero voy a ser mejor madre para mis hijas. En muchos sentidos. Porque en esa meditación yo comprendí que mi papá no solo era padre, era hombre, tenía sentimientos. Fue muy inmaduro en esa área. No supo dominar sus emociones en esa área. Pero comprendí también que yo no fui nadie para juzgarlo. Y no sé cómo ha sido la relación con los que tú has perdido. Pero para que tú superes un duelo, tienes que primero perdonar lo que esa persona causó en tu vida y tienes que dejarla ir. Hoy por hoy
he vuelto a sentir el amor puro que se siente hacia un papá, aunque ya no lo tengo. Pero ya no hay rencor en mi corazón. Y hoy agradezco por el padre que Dios me dio. Entre sus errores o no errores me dejó enseñanzas. Entre su inmadurez me dejó enseñanzas. Y también me dejó algo muy, muy marcado en mí, que es ser mejor madre para mis hijas. Eso sí lo dejó muy marcado mi padre en mí. Y hoy te digo, si tú tienes todavía a tus papás vivos, abrázalos, no los juzgues, abrázalos. Y hoy te digo, si tú tienes todavía a tu papá, a tu mamá, que te aconsejan, aunque ellos sean los seres humanos más imperfectos del planeta Tierra, no son padres, no nacieron siendo padres, nacieron siendo seres humanos, igual que tú, igual que yo. Hay un dicho bien dicho, y dicen que los peores jueces de la vida son los hijos. Y es verdad. Es verdad. Pero a los hijos se nos olvida que nuestros padres son padres. Y bueno, pues así yo superé el duelo de mi papá. Lo superé. Y creo que eso me ha ayudado a ser más consciente de muchas cosas. A tener más paz. Muchas veces vivimos con mucha amargura y con muchas cosas y con mucha tristeza porque no hemos sanado, no hemos vivido el duelo de lo que nos causó eso. Y hoy recuerdo a mi papá, pero ya no me duele lo que él dejó. Yo recuerdo a mi papi y yo digo, ¿cómo estaría mi viejo si viviera? ¿Cuántos lugares más no hubiéramos conocido con él? Y de algo estoy segura, yo no estuviera lejos de mi familia. Pero hoy sé que soy una escogida de Dios. Hoy sé que mi vida tiene un gran propósito. Y por eso me armo de valor y me armo de valentía para sentarme aquí y compartirte mis historias. Porque de algo te pueden servir. Tú tienes un dolor, tú tienes un duelo, no has dejado de ir a una persona. Medita, sana, déjalo ir, perdónalo, dile te perdono, te dejo ir, te perdono. Porque cuando lo haces con el corazón sale ese dolor con ese perdón. Y es como si te quitaras una carga de encima y ahí vives tu duelo. Ahí vives ese duelo, ese hueco que deja esa persona, lo vives, pero lo vives en paz. Y te puedo decir que lo vives hasta con amor, porque ya es diferente tus sentimientos. Así es que si te ha costado superar un duelo, pregúntate por qué. Déjame en los comentarios, mándame un mensaje en mi Instagram. Y creo que les voy a empezar a dejar mi correo por si ustedes quieren enviarme un mensaje personal a mi correo. Y les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Y recuerda que no te puedes perder el próximo video.